Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, desplegados en titulares. En Noticia Venezuela, avanzan las investigaciones para esclarecer todos los hechos relacionados con la desaparición y asesinato del líder revolucionario Carlos Lanz. Este viernes fue presentada ante la justicia Maxiorizol Kumare, esposa de Lanz, acusada de ser autora intelectual del brutal crimen. En minutos hablaremos con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. En Noticia Japón, líderes mundiales reaccionan con consternación ante el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe ocurrido este viernes. Se trata de un ataque inusual con un arma casera en un país en donde están prohibidas a los civiles desde la Segunda Guerra Mundial. Hay un móvil político detrás de ello. Vamos a analizarlo. En Noticia Panamá, de un paro de 72 horas a uno indefinido. Así lo deciden trabajadores y docentes que protestan ante la falta de acciones del gobierno por el alza desmedido de combustibles, alimentos y abandono escolar. Les contamos. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela continúan las investigaciones tras el asesinato del líder social político profesor Carlos Lanz. Este viernes fue llevada a tribunales Maxiorizol Kumare, esposa de Lanz, señalada de planificar el homicidio, señalada de ser la autora intelectual. Vamos a verlo. Con todas las medidas de seguridad, Maxiorizol Kumare fue llevada al Palacio de Justicia de Caracas, imputada por los delitos de sicariato, asociación para delinquir, corrupción y simulacro de hecho punible. Igualmente, tras las investigaciones del caso, se tiene detenido al ciudadano Glenn Castellanos, que aceptó acogerse a la figura de delator para revelar los hechos de la presunta desaparición del líder de izquierda, quien fue secuestrado bajo engaño el 8 de agosto de 2020 en su zona residencial y asesinado el mismo día del secuestro. Lanz, sociólogo, considerado como un teórico de la Revolución Bolivariana, realizó investigaciones sobre la guerra de cuarta generación y de operaciones encubiertas de Estados Unidos contra Venezuela. Hicimos una caracterización y dijimos, mire, aquí viene una ofensiva por la vía, en la agenda de ellos, no es un golpe frío, ¿ok? No es un atentado terrorista, que sí, por supuesto, meten atentados terroristas, no es la violencia a priori, no, porque en el guión está contemplado la combinación de formas de lucha. Y empiezan por las formas legales y pacíficas. También fue militante revolucionario de los años 60, por su militancia radical contra los gobiernos del puntofijismo. Fue encarcelado por años. Durante su presidio, se dedicó al estudio y a la profundización de teorías revolucionarias de izquierda. Asimismo, se desempeñó como analista, orientador y docente en varios ámbitos. Tuvo una importante participación en la redacción y el diseño de la Ley Nacional de Educación. En mi caso particularmente se lo ubiqué yo estando detenido en el cuartel San Carlos, ya el año de la pera del 80 y pico, de la década del 80, siendo prisionero político me tocó estudiar esto con cuidado. Bueno, entonces, estando en libertad me dediqué a la investigación educativa y me guié por este anclaje. Pues, ¿cuál es la raíz del problema en la escuela, del currículo, de la forma de evaluación, del desarrollo, digamos, de las didácticas, las metodologías, de la relación con la comunidad y la escuela? El profesor Lanz es un referente de compromiso y transformación social, cultural y política. Las ideas y propuestas de este líder de la corriente política nuestra-americana deja un gran legado e influencia en los movimientos sociales y de base venezolano.
Así vamos a entrar de inmediato con el análisis, profundizando, quiero decir, acerca de este caso que ha generado tal nivel de conmoción en Venezuela y en distintas partes de nuestra América Latina. Para ello se encuentra aquí en nuestros estudios el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Fiscal, bienvenido, muy buenas noches. Bueno, efectivamente agradezco tu invitación, la amabilidad de Telesur, de Patricia, a todos ustedes por haberme hoy hecho esta importantísima presentación en vivo, ¿no? Así es. Digamos, como dicen, en pleno desarrollo de las noticias, pues, y en plenas pesquisas. En plenas pesquisas. Y quiero preguntarle a propósito de lo que ha significado, fiscal, ¿qué punto de la investigación permite comenzar a hilar los hechos para dar con los culpables? ¿Cuál es ese punto que les permite a ustedes comenzar a dar luces acerca de las investigaciones de 2 años? Sí, bien importante la pregunta, obviamente, ¿no? Yo diría que esta investigación que ha llevado con muchísima seriedad el Ministerio Público, apoyados obviamente con los órganos auxiliares de justicia, en este caso muy importante la participación del CICPC, del SEBIN, ahora hemos incorporado al GOES, etcétera. En estos 2 años, el número de fiscales que hemos destacado acá son 6, entre nacionales y provisorios y auxiliares. Y cuando te digo de esta fase de la investigación que nos ha llevado a la serie de imputaciones ante el Tribunal Cuarto de Control, que acaba de ocurrir ahora, 12 personas han sido imputadas y privadas de libertad a partir de esa audiencia que está en desarrollo, está por culminar, más la que ocurrió el día de ayer con el delator, con que Glenn admitió Castellanos. los hechos de nombre de Glenn Castellanos. Ahora, la pregunta tú la has dicho muy clave. ¿Cómo llegamos allá? A Glenn Castellanos? Así es. Yo diría que fue clave, sin duda, un hecho donde una doméstica, una ama de llaves que trabajaba en la casa de la familia Lanz desde aproximadamente 20 años, o un poco más. Nosotros la entrevistamos en la primera etapa en la primera fase de la investigación, es decir, ponte tú, la desaparición fue denunciada al final de la tarde del 8 de agosto, ya el Ministerio Público el 9 de agosto estaba en Maracay, los fiscales entrevistando al entorno familiar, a los allegados, etcétera, y entrevistamos a esta ama de llaves de nombre Marjorie Acevedo, trabajadora doméstica de gran confianza de todos ellos, quien sorprendentemente pudimos descubrir, y fue el primer hallazgo de esta tercera fase de investigación. Te hablaré de la fase, la primera, la segunda. Muy bien. Y esta tercera, en donde de pronto vemos que su residencia habitual en Maracay, Estado Aragua, sorprendentemente aparece cambiada en el estado Zulia, en un sector conocido como Menegrande. Obviamente fue un hallazgo importante y la trajimos acá a declarar. Ella en la declaración nos aporta una serie de nombres que consideramos eran importantes, tenían un viso de certificación, de credibilidad, para ir armando nuevamente una especie de hipótesis que desde la primera fase de la investigación, que fue en agosto, septiembre, octubre del año 2020, ocurrido el evento, ese primer trimestre, el Ministerio Público con mucha fuerza impulsó, que era indagar, investigar, ir a fondo en su sector familiar y sus allegados. Sí. Hubo trabas. Aquí permítame preguntarle, fiscal, hubo obstaculizaciones. Hubo además intentos de establecer distintas matrices o narrativas acerca de lo que había pasado con el profesor Lanz. Y eso torpedió esa fase de investigación primera, donde nosotros estábamos con mucha fuerza entrevistando,
incluso con expertos psiquiátricos, con polígrafos, con especialistas, a Maggie Kumare y todo su entorno. Y siempre salieron mintiendo. En todas las experticias psiquiátricas aparecían mintiendo, ocultando información, contradiciéndose, por ejemplo, en las horas de salida de ese sábado 8 de agosto, ¿sabes? En donde ella dice que salió de su casa a las 8:30, dejó a Carlos Lan durmiendo y ella le deja el desayuno que consistía en arepa y un café. Y luego se fue. ¿A dónde? Al INSE. ¿A qué? Semana radical, plena pandemia, COVID a millón. Supuestamente a entregar el INSE. Y tenía que hacer un operativo de limpieza, de pintura, porque le estaban pidiendo el desalojo de ese local, algo así como que iban a mudarlo, iban a cerrarlo, etc. Entonces, le decíamos, ¿y por qué no lo hiciste un lunes, un martes, en una época que no tuviera la semana radical? ¿Por qué escogiste ese día? No, porque el desalojo inminente era el lunes. Y cambiaba de parecer entre una y entrevistamos al otra presidente vez. del INSE y nos reveló que no pidieron desalojo de ese local, que eso era mentira. ¿Te das cuenta? Entonces, Sí. indagaban los fiscales por qué mintió en esto, por qué mintió en lo otro. Había una hora que nunca ella explicó. Su salida de la casa dio a las 8:30, dejándolo durmiendo a él, cosa rara. Normalmente todos los amigos y allegados de Carlos Lan dicen que él se paraba a las 5 de la madrugada. Más bien nunca dormía, se paraba tarde. Luego, en esa hora de 8:30, 9:30, donde presuntamente ella lo deja durmiendo, ella no explica qué hizo. Una persona que incluso recuerda cosas en las entrevistas de hace 15, de hace 10, de hace 20 años, no recuerda qué hizo ella entre las 8 y 9:30. ¿Por qué? Porque ahí ella apagó los teléfonos. Lo vuelve a aprender a partir de las 9:30, ella no explica, para que veas que la investigación ha sido minuciosa. Y aparece en el INSE. Obviamente que esa fase que te narro fue muy incisiva en ese entorno, y ahí es donde yo digo, viene una segunda fase de la investigación con el comité que ella lidera. Yo estoy hablando de ella, yo la señalo a ella. Ella crea un comité con Tito Viloria y otras personas, Zaida, la esposa de Tito Viloria, para empezar a, en mi opinión y mi tesis, obstaculizar el trabajo del Ministerio Público y los órganos auxiliares. Y lanzar una matriz para darle un móvil político a algo que no tenía un móvil político. Y públicamente comenzaron a decir esto, que Carlos Lanz, eso en respuesta a lo que yo hablaba en las ruedas de prensa y en lo que yo tuiteaba, no había desaparecido voluntariamente de su casa. Yo decía que sí, y hasta ahorita lo digo. Él salió de su casa sin rastros de violencia interna ni externa, sin que las cámaras de seguridad revelaran fuera, habían una que hubiese habido un secuestro a mano armada. Ellos decían que entraron a la casa a secuestrarlo. Ve las contradicciones sin mostrar pruebas. Decían que fue extraído por el Mossad israelí, cosa que incluso hasta hace 2 días, entrevistado Tito Viloria, que está imputado y privado de libertad, decía que fue así, que él los trajo el Mossad israelí, se lo entregó a la CIA, que a su vez se lo entregó a los paramilitares colombianos, y luego la 4 patas de la mesa. Terminaron diciendo ya en este último año que había sido el Estado venezolano. Yo pregunto, ya va, cuando tú dices el Estado venezolano, tienes que señalar cuál órgano de seguridad del Estado venezolano. Si es policía, ¿cuál de las policías? Claro. Regionales, científicas, municipales, nacionales, ¿cuál? Si es un órgano auxiliar de justicia militar, ¿cuál? ¿Qué tipo? ¿Qué nombre? No, nada. Ellos no señalaban absolutamente nada porque era una mentira. Para uno, obstaculizar el trabajo nuestro, para inhibir, creyendo ellos que iban a inhibir el avance de la investigación del Ministerio Público, para distraer la atención del verdadero móvil que nosotros estábamos indagando. Tenía avisos de económicos, para algunos allegados decían pudieran haber sido pasionales.
Pero lo que nosotros no veíamos de ningún lado era que pudiera haber sido político, esa extracción de un Estado. Involucraron a 2 estados, a 3 estados, Israel, Estados Unidos, Colombia, pero no cuadraba. Una persona que estaba ya con 75, 74 años de edad, relativamente solo dedicado a la escritura por su avanzada edad, por la misma pandemia, porque el hecho ocurre en plena pandemia, cuarentena radical. ¿Cuál era el motivo que 3 potencias extranjeras y finalmente el Estado venezolano lo desapareciera? Entonces allí te voy con la señora Marjorie Acevedo. Ella revela y Permítame dice, preguntarle una cosa, fiscal. Es importante, Tatiana, permíteme esto. Ella dice algo revelador en la entrevista. Uno que desmonta esa, vamos a decir, épica que Maggie Kumare quería dar. Uno, ella dice que no lo atendía. No le daba comida ni desayuno, porque nosotros le decimos, mira, ella le hizo el desayuno supuestamente. No, ella nunca hacía desayuno. Él nunca se levantaba a las 8:30. Él madrugaba. Entonces le preguntamos, ¿y usted estaba en la casa? No. ¿Por qué? Una semana antes, dice ella, yo había sido despedida. O sea, me habían dicho que mis servicios ya culminaban. Una semana antes del 8 de agosto, es decir, finales de julio, 1 de agosto. La señora se va de la casa, porque la echan, la botan. Se va para una residencia en Maracay. Y mira este detalle. Maggie Kumare va a la casa y le quita las llaves de la casa. Alguien que era como de la familia, 20 años viviendo allí, le quita las llaves. Algo así como, mira, no te queremos ver ya ni en pintura. ¿Por qué sería? Bueno, ya lo reveló aquí ahorita, pues. ¿Y por qué cree usted, fiscal, que pasó tanto tiempo para que ella revelara todo esto tan grave? Bueno, porque fue detenida. Si no, no lo habría revelado. Porque la entrevistaron fiscales, la entrevistaron policías y ella dice, 1, ella lo vejaba, 2, lo humillaba, 3, nunca lo atendía. Ese señor andaba prácticamente solo, lo que se medio cocinaba algo, si acaso. Y lo más grave, ella señaló que ella tenía 2 amantes. Anotamos los nombres, Glenn Castellanos, Oliver. Y nosotros le referíamos, pero esos amantes, ¿qué cualidad pudieran tener? Que, bueno, ellos siempre se la pasaban en la casa, ella trabajaban con ellos, el tal Glenn Castellanos le hacía mandados, era como una mano derecha para cosas que ella no podía saber. El otro Oliver trabajaba con ella en el INSE, iba para acá, iba para allá. Bueno, mira, vamos a entrevistar a estas 2 personas. ¿Ves cómo todo fue una escala? Sí. Y Glenn Castellanos menciona a Tito Viloria como alguien supuestamente también cercano a la familia. Bueno, vamos a entrevistar a Tito Viloria. Nos los trajimos a todos desde Maracay y a ella de Menegrande, Zulia. ¿Qué fue lo revelador cuando entrevistamos a Glenn Castellanos, uno de los amantes de ella, que confiesa? Él dice, mis años como amante de la relación sentimental son desde hace 20 años, decía él. La relación de Maggie Kumare con Carlos Lang es de hace 30. Ok, digamos que cada quien pudiera asumir si quiere tener una relación extramatrimonial como quiera, pero aquí hay un detalle. Glenn Castellanos no solamente dijo eso, dijo que cuando yo le pregunto, porque yo puedo como fiscal general entrevistar. Usted mismo hizo las entrevistas, fiscal, ¿y por qué usted decidió hacer las entrevistas? En las primeras horas, antes que pasaran las 48 horas, ¿Por qué lo hizo usted directamente? Porque yo lo he hecho en otros casos. Cuando fui defensor del pueblo, yo fui presidente, dirigí la comisión de investigación de la masacre de El Callao, conocida en aquel momento, no sé si recuerdan ustedes, como la masacre de Tumeremo. Ocurrió que un grupo de mineros fueron desaparecidos, no se sabía quién, y empezó la conjetura opositora que era la Guardia Nacional que los había masacrado y matado. Otros decían que no había pasado nada. Mi equipo de Defensoría del Pueblo en aquel momento en Bolívar me refiere de manifestaciones de las madres. Yo soy en eso muy intuitivo. Cuando tú ves una madre, yo vi una foto de una madre de 70, unas abuelas de 80 años con las caras de sus hijos pidiendo ¿dónde está fulano? Yo dije, aquí hay que ir a fondo. Como defensor del pueblo que me tengo que velar por los derechos humanos, alerté sobre el tema y ahora usted decide... Fui
investigué los hechos personalmente, entrevisté testigos que me revelaron a mí en lo personal, en las entrevistas, dónde estaban, dónde habían ocurrido los asesinatos y dónde pudiera haber existido el autor intelectual, que terminó siendo la dueña de una finca, que con un capataz nos llevó, adivina dónde, a la fosa donde estaban los cuerpos. Entonces, me tocó luego dirigir la comisión de investigación. Siendo defensor del pueblo, tenía las atribuciones para investigar en materia de violación a derechos humanos, desapariciones, sobre la llamada masacre de Barlovento, campesinos que desaparecieron de repente en un operativo que hizo algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Barlovento. Comenzamos a hacer las investigaciones, entrevistamos a los familiares, entrevistamos soldados, logramos que uno de los soldados nos llevase al autor material de los hechos, que terminó siendo un teniente coronel, y varios tenientes que están detenidos por la fuerza y la fortaleza que luego tuvo el Ministerio Público ya durante mi gestión, porque estamos hablando que la masacre de Barlovento ocurrió en el 2016, ¿no? Yo me hago fiscal general, me designan fiscal general en agosto del 2018. Por lo tanto, tengo conocimiento extremo de ese caso, ya en esta segunda fase. Entonces, ya uno tiene atribución, uno tiene cualidad para poder entrevistar. Y lo hice, te estoy narrando estos casos, pudieran narrarte otro, pero me lo reservo. Donde uno tiene, mira, la preocupación de llegar a la verdad, porque yo he supervisado toda la investigación, hablando con los fiscales, entrevistándome con ellos periódicamente, con el órgano auxiliar. Armamos en abril una mesa técnica que me tocó dirigir, donde participó el ministro de Relaciones Interiores, el viceministro, todos los jefes policiales, y dijimos, vamos ahora a una tercera fase de investigación para llegar a la verdad. Incluso, si me permite, se lanzó una recompensa. Recordamos que se lanzó una recompensa. O sea, esa recompensa hablaba de que veníamos ya con otra visión de llegar a la verdad. Un poco para atraer un sector que pudiera estar allí escondido y participante en los hechos. ¿Qué pasa ahora? Marjorie nos lleva a Glenn Castellano. Glenn Castellano habla, cuando yo lo increpo y le digo, ¿por qué crees tú, en caso de que fuese Maggie Kumare, la responsable, la presunta autora intelectual del hecho, ella buscaría desaparecerlo y matarlo? Y él allí revela una posible teoría de investigación. ¿Cuál era? Él dijo los negocios turbios de corrupción que ella tenía con los proveedores del INSE, las peleas permanentes con Carlos Lanz sobre el comportamiento corrupto de ella. Oye, esa es otra línea de investigación, fiscal. Obviamente, ¿Quiere un poquito de agua, fiscal? Sí, no, obviamente que sí, tú tienes razón. Y está comprobado, yo lo dije ya varias veces. Esa fue la línea de investigación que a partir de esta nueva etapa, estamos hablando del mes de julio, donde te digo, nosotros tenemos sin dormir prácticamente en duermevela desde el pasado sábado. El viernes. Estamos a viernes, ¿no? Estamos a viernes. Entonces, a mí me ha tocado amanecer haciendo estas pesquisas, interrogando, etcétera. Me corresponde, aquí ningún pirata del derecho, uno por ahí salió diciendo que un fiscal general no le corresponde hacer entrevistas. Por Dios, bueno, son gente raspada. Ni siquiera conocen del derecho penal 1 o 2. O sea, si tú eres el titular de la acción penal, lidera la acción penal y tienes subordinado órganos auxiliares de justicia, tú puedes indagar. Y yo asumí personalmente por responsabilidad de Estado, porque obviamente el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, incluyéndolo, está sumamente, siempre desde que ocurrió el hecho hasta ahora, preocupado por lo que ha pasado, por todo lo que ha ocurrido, sin descartar ninguna teoría de nada. Y bueno, mira, Glenn Castellano nos lanza primera esa, vamos a decir así, línea directa ya del por qué sería ese el móvil. Y aparecen entonces las otras personas luego, que son detenidas en posteriores después. Interrogatorios va diciendo más cosas. Entonces él ya se está asumiendo no solamente
delator sabiendo algo sobre el móvil. Mira esto primero. Lo antijurídico que es aquí. Lo negativo. Oye, alguien que por corrupción quisiera desaparecer a alguien. Pero él dice que lo suponía. Ya en los otros interrogatorios, sucesivas horas, él va diciendo cosas como esta. ¿Y continúan los interrogatorios de Glenn Castellanos? Pero escucha, fiscal? escucha, él va diciendo cosas como esta. Aparte de eso, ella, mira esto, es la autora intelectual. En otra escala de su delación, previa a hacerla en el tribunal, él dice, definitivamente, confiesa, bueno, mira, ella a mí me contactó 3 meses antes del hecho, 8 de agosto, me contactó en el mes de junio, julio, agosto, 3 meses antes. ¿Para qué? Me dice, te voy a dar $8,000 y quiero que, ya estoy harta de las peleas con... Yo estoy repitiendo lo que textualmente Lo que dijo Glenn ha Castellanos. revelado y ha dicho Glenn Castellanos ante el tribunal y ante el Ministerio Público. Ojo, porque todo esto que te estoy narrando aquí en vivo, él lo dijo el pasado día jueves ante un juez, Tribunal Cuarto de Control y Terrorismo de Caracas. Ya entonces hay un autor intelectual. Una suma muy alta, fiscal, además, $8,000. Él incluso dice que quedó una deuda de $50,000 más. ¿A quién? A unos planes, señala nombres, no lo voy a decir acá. Nombres, los nombres, los seudónimos de los sicarios. ¿Y están identificados, fiscal? Están identificados, uno de ellos detenido, donde él dice, incluso el lugar donde ellos operan, él dice que como él estuvo preso en Tocorón, Glenn Castellanos duró 1 año preso en Tocorón, entre el 2010 y 2011, y previamente entre el año 1997 y 2000 estuvo preso por asalto a mano armada a un banco con fusil en Barcelona, atracó un banco en Barcelona, duró 3 años preso en Puente Ayala, cuando Puente Ayala era una de las cárceles más peligrosas de este país. Y luego duró 1 año preso, 2010-2011 en Tocorón. O sea, entonces ella lo busca a él porque además de ser expresidiario, 2010-2011 estuvo por robo de carros, de vehículos, etcétera, porque tenía contacto con el pranato de Tocorón. Entonces ella le dice, búscate cómo salir de este señor que ya no aguanto más la lidia, las peleas permanentes que tengo con él, porque se opone a que yo haga mis negocios, mis cosas. Es lo que él delata, lo que él dice ante el tribunal. Él contrata entonces a estos sicarios que posteriormente son los que ejecutan materialmente la acción abominable de matar, desaparecer a Carlos Lã. Entonces fíjate tú que ver lo antijurídico estaría en la contratación, muerte por encargo de utilizando sicarios de una persona, en este caso Carlos Lã. Su desaparición, el pago obviamente, homicidio, sicariato, simulación de hecho punible, encubrimiento, también están los actos atípicos y también antijurídicos de corrupción. ¿Y la brutalidad del crimen, fiscal? Por supuesto, o sea, yo quisiera en ese caso no detallar mucho por supuesto, obvias, así mismo y respeto a tu audiencia. De acuerdo. Pero la pregunta es si eso también tiene un peso desde lo judicial ante la brutalidad cometida por el crimen. Todo asesinato es brutal, sea como fuere. Si lo acompañas de una desaparición, doblemente así. Claro. Y si los autores intelectuales y materiales simulan el hecho punible, también. Entonces, no es que Glenn Castellanos dice, yo vi cuando pasó y ocurrió esto. No, es que él dice, yo participé. Él admite los hechos. O sea, no estamos hablando de cualquier testimonio. Estamos hablando del testimonio de alguien que admite es criminal y es responsable en la desaparición de Carlos Lã. ¿Ves lo importante de...? Sí. Porque alguna gente interesada pudiera decir que eso no tendría plena prueba. ¿Cómo que no va a tener el testimonio, la admisión de los hechos, la delación ante un tribunal de alguien que se autocalifica responsable de la acción? Claro, Sí. entonces él allí nombra a una serie de personas. Tito Viloria, supuestamente, según él, estamos en presunciones, en etapa de juicio, ¿verdad? En audiencia preliminar acaba de ocurrir jueves y viernes, ahora viene
los 45 días para acusar y luego todo lo demás que implica la fase de juicio. O sea, la fase preliminar, la fase intermedia, la fase de juicio, etcétera. O sea, estamos en ese proceso apenas. Yo quiero destacar a la audiencia nacional e internacional, tuya, Tatiana, y de Telesur, ese hecho. O sea, no es que el caso se cerró, no es que ya terminó la investigación, no, sigue en curso. Y en estas fases, ¿qué investigación continúa, fiscal? Allanamientos, pesquisa, lugares de interés, personas que son necesarias para el Ministerio Público tomar como indiciados, como testigos, y en ese sentido han ocurrido las audiencias de imputación, si me permite, yo creo que es bueno señalarlas, luego de más de 200 diligencias en 2 años. Hay que ver lo que significa la diligencia, por ejemplo, experticia forense, análisis de telefonía, revisión de movimientos migratorios, pruebas de polígrafo, inspecciones técnicas a su vivienda y otros sitios, recorrido con drones, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, análisis de perfiles financieros, extracción de contenido de dispositivos de almacenamiento, ensayos de luminol, verificación de puertos y aeropuertos, despliegues en los estados Guárico, Bolívar, Aragua y Caracas y lo que queda todavía, experticia psiquiátrica. Entonces, mira, son 200 diligencias o más que involucran alguna de estas experticias que te estoy mencionando, que van arrojando todo esto para entre miércoles y jueves de esta semana nosotros haber imputado con privativa de libertad a Maggie Kumare, a Glenn Castellano, si me permite dar algunos de los nombres de las personas involucradas en este abominable hecho: Diego Alexe Atertowa Tamayo Nader Ender, Aleska Berenice Gil Kumare, Aviala Esperanza Lanz Kumare, Eli Enrique Pinto Moreno. Ella es la hija del segundo matrimonio del profesor Lanz. Sí. Zaida Elizabeth Suárez, Darwin Alejandro Zambrano, Oliver Alexander Medina Sánchez, Glenn Rafael Castellano Hernández, que es el delator y que admite los hechos, Tito Viloria, o sea, Tito José Viloria Carrillo, que según la delación y la versión de Glenn Castellano, presuntamente es el que saca a Carlos Lanz de su casa. Él es Eduardo Becerra Pulido, capataz de la finca del coautor, José Antonio Pinto Moreno. Bueno, mira, todos ellos entre jueves y viernes han sido imputados por diversos delitos. No todos tienen el mismo delito, no todos tienen la misma antijuricidad, la misma tipicidad penal, no. Por ejemplo, en el caso de Glenn Castellano aparece como coautor, testigo presencial y delator. Tito Viloria aparece como coautor, parte del círculo de amistades de Carlos Lanz. Eli Eduardo Becerra Pulido aparece como capataz de la finca. Ahora tú me dirás, ¿cuál fue la corrupción? Bueno, mira, todo este blanqueo de capitales que hace Tito Viloria, según destaca Darwin, ex yerno de Maggie Kumare, fue pareja de una de sus hijas, de primer matrimonio. ¿De cuánto dinero aproximadamente se puede establecer en este momento, no te pudiera referir, fiscal? porque te hubiera fíjate tú, de Aliesca Berenice Gil. Este Darwin dice y confirma así de frente, mira, ve, Tito Viloria le blanqueaba los capitales, le legitimaba toda la corrupción que hacía Maggie Kumare para obtener, dijo, una finca en Cojedes, se llama La Fortaleza, una casa de playa en Tucacas, 2 apartamentos en Maracay, dicho por Darwin y ratificado también por Glenn, fíjate, ya son varios. Glenn dice que ella con un círculo de proveedores a cada uno le metía sobreprecios a esas contrataciones para darle esas coimas, esas comisiones posteriormente a sus amigos, Tito Viloria y viceversa, ¿no? Ella le subía para que le dieran a ella un porcentaje y ella a veces lo repartía con estos sujetos. Glenn Castellano, Zaida, la esposa de Tito Viloria, ¿no? Fiscal. Que ya la mencionamos en
en algún momento Zaira Sí. Elizabeth Suárez. Entonces, fíjate, hay antijuricidad. Es decir, existe un hecho negativo, cruel. Hay un móvil, que Están yo quiero las decirle a la pruebas. opinión pública acá. En algún momento quisieron decir que era político. El Mossad israelí con la CIA, con paramilitares colombianos y con agentes del Estado venezolano. Imagínate la escala, Sí. pero sin mostrar una prueba siquiera, Tatiana. O sea, De la vinculación de sin algún ente mostrar del una Estado. prueba, nada. Hay fiscal, hoy un comunicado del Comité por la Búsqueda ante la Desaparición del profesor Lanz, donde dicen que nunca trataron de obstaculizar el proceso, que lo que hicieron fue tratar de ayudar y que ellos no pueden asumirse responsables que la esposa de Carlos Lanz haga parte Bueno, de mira, ese comité. Yo no ¿Usted hago qué cree? polémicas de ese nivel, solo te digo con las pruebas en la mano que el comité cuya líder, jefa, no había otro jefe, tenía un solo jefe, Maggi Kumare. ¿Quién era la jefe del comité, del llamado Comité de Búsqueda de Carlos Lanz? Maggi Kumare. Ya. Ella era como decir la presidenta del comité, o la secretaria general. Los demás podían ser colaboradores. Refería que sí, que era la CIA, que era el Mossad israelí por venganza, un hecho que había ocurrido casi 40 y pico años antes, donde el propio Lanz pagó cárcel por ello, 10 años, es decir, judicialmente estaba saldado hacía décadas. Entonces, por venganza. Mira, si fuese así, ¿tú te imaginas? Eso lo decía el comité. Pero luego, en la última etapa, de frente ya venían con que fue toda esta gente con colaboración de agentes del Estado. Imagínate qué cosa descabellada. Mira, pero no presentaron una prueba. ¿Cuál agente del Estado? ¿Qué órgano policial? ¿Qué órgano auxiliar de justicia? ¿Quiénes? Entonces, obviamente... ¿Será entonces que eran varios comités fiscal No, que había? yo digo que era la coartada. Porque de hecho sí había un grupo de personas en Venezuela con el deseo de ayudar al Ministerio Público en la búsqueda del profesor lugar a Carlos duda, pero Lanz. los manipuló Maggi Kumare. Totalmente. Porque les comienza con esto y otros se pliegan de buena fe tal vez a creerle, pero sin mostrar pruebas, te repito. Entonces, sin duda que sí, se convirtió ese comité que lideró, cuya presidenta, secretaria general era Maggi Kumare, en total obstaculizador de la justicia. Porque tú no puedes paralelamente llamarte comité de búsqueda. ¿Por qué? ¿Cómo tú vas a buscar? Mira todas las experticias que te mencioné, 200. Tú sabes costos, días, hombres, logística que ha utilizado el Estado venezolano, el Ministerio Público y órganos auxiliares para esto, movilización de aviones, helicópteros, carros, drones, expertos, policías, luminol, unidades criminalísticas movilizándose en varios estados, fiscales trabajando, policías. Mira, eso amerita, estamos hablando de una investigación de alto nivel que siempre explicamos, la estábamos haciendo así, incluso cuando había silencio de parte nuestro comunicacional, porque yo no tengo por qué estar a cada rato dando una rueda de prensa sobre el caso Carlos Lanz. La di 3 veces, 2, fíjate, una en la primera etapa, otra en la segunda y esta en la tercera etapa. No sé si me capta. Sí, por Entonces, supuesto que ¿qué sí. ocurre? ¿Y la familia estaba al tanto de cómo avanzaban las Mira, investigaciones? cada vez que yo daba una declaración, Maggi Kumare se irritaba y salía a ofender la acción del Estado venezolano y del Ministerio Público, diciendo que por qué yo decía que la desaparición de Carlos Lanz fue voluntaria, que no fue violenta. Pero es que no fue violenta, fue totalmente pacífica. Él sale con alguien de su extrema confianza. Aparte de Tito Viloria era Maggi Kumare. ¿Por qué ella se pierde en una hora y no le abre la celda y aparece luego en el INSE haciendo un operativo de limpieza en la época en que nadie salía de su casa con temor a ser contagiado del COVID-19 y morir, estar hospitalizado, entubado? Ah, no, ella se tiró 9, 8 horas en el INSE y después aparece a las 6 y dice, desapareció Carlos Lanz, no lo vi. Su hija, ¿por qué se levanta a las 12 del mediodía? O sea, fíjate, todo como que nadie, dentro de la casa no lo vio nadie. La mujer de servicio había sido votada, o sea, la despidieron.
Ah, mira, aquí yo puedo pensar que había una coartada perfecta, que dijeron ellos para que nadie vio, nadie oyó. Estoy, Entonces, fiscal, a punto de despedirlo, pero me queda una pregunta por hacerle. Además de la línea de investigación sobre la corrupción, ¿qué otras líneas, producto mismo de la desaparición y el asesinato del profesor Lanz, se mantienen? ¿Usted cree que prácticamente con todos los hechos, lo que nos ha narrado, lo que contó en la rueda de prensa, están los hilos atados? hasta ahorita esta es la línea de investigación que tenemos ahorita. Las constantes choques entre Lanz y Kumare por estas acciones donde podemos ver hay corrupción propia, hay legitimación de capitales y donde, fíjate, Glenn Castellano, cuando yo lo interrogo en las primeras de cambio, lo entrevisto, yo le decía, ¿dónde estabas tú el 8 de agosto? Sospechando de él, pero sin tener todavía nada, o sea, pero me daba, ¿cómo te explico yo? Intuición, cierta grima, cierta intuición, son años de trabajo, son años de estudio. Yo soy activista de derechos humanos desde el año 1977. ¿Y qué investiga un activista de derechos humanos? Asesinatos, ejecuciones extrajudiciales. Entonces tú dices, bueno, pasó esto aquí, no, dice que la policía no fue, dicen que tal miembro de la Fuerza Armada no fue, te estoy hablando de los años 70, 80, 90 y en esta etapa que me ha tocado ser, por ejemplo, bueno, defensor del pueblo, fiscal, o cuando fui constituyente, que nos tocó redactar el título de Derecho Humano de la Constitución. Es decir, uno tiene una experiencia, por Dios, en averiguar qué. Ejecuciones extrajudiciales que son asesinatos, tortura, desapariciones forzadas en la época de la Cuarta, violación a domicilio, violación a la integridad física. Por Dios, entonces, ¿qué te pasa? Le digo yo a algunos. Uno llega a tener no solo la intuición, sino yo tengo enfrente a este sujeto que sé, uno, estuvo 3 años preso en Puente Ayala, en la peor época de Puente Ayala, por atraco a mano armada de un banco. Luego, de 2010 a 2011, preso en Tocorón, uno de los pranatos más terribles del país, por hurto de vehículos y pertenecía a una banda que robaba carros. Yo lo tengo enfrente, ¿qué puedo pensar? ¿Que es un niño de la calidad, que es un monaguillo? No. Este hombre, yo decía, está metido en esto y está ocultando información. Entonces, cuando él suelta lo del móvil, que pudo haber sido el tema de la corrupción, yo le pregunto, ¿qué hiciste tú el día 8 de agosto? Mira este detalle. Él agarra y me dice, yo fui a entregarle a Maye Kumare un libro que se llama El Sambo Andresote. Ve que hasta lo anoté. El Sambo Andresote, el cimarrón de Yaracuy, escrito por Marcial Rodríguez. Yo digo, un libro, tú. Y ella te lo pidió, sí. Ella desesperada, un día anterior, o sea, el 7 de agosto, me dice, por favor, te vienes a las 10, 10 y media al INSE, que voy a hacer un operativo de limpieza, a entregarme el libro. O sea, el poeta Glenn Castellanos, el bibliotecario Glenn Castellanos. Yo le digo, mira, tú siendo un atracador de banco, un hombre que casi la mitad de su vida ha estado preso en estaciones de policía, tú eres ahora un bibliotecario. O sea, tú eres director de una biblioteca. ¿De dónde sacaste ese libro? Pero fue la coartada. ¿Se la lleva? No, para yo estar ese día ahí. Luego él dice que fue la coartada para él entregarle a ella el parte de Guerra Sucia, que es decirle, mira, ya Carlos Lanz ha sido entregado a los sicarios que van a ejecutar el crimen. Los fiscales le preguntan este detalle a Maye Kumare en los interrogatorios. Mira esto, le preguntan, ¿usted el día 8 de agosto se vio con Glenn Castellano en el INSE, sí o no? Sí, lo vi. ¿Por qué? Porque él fue a entregarme el libro El Sambo Andresote, el cimarrón de Yaracuy, escrito por Marcial Rodríguez. El fiscal le dice, pero explique, ¿por qué usted no se lo pidió a una colega profesora? ¿Por qué no se lo pidió a alguien que sea letrado? ¿Por qué se lo pide a un atracador de banco? Ella dice, bueno, porque él es amigo mío y él es un lector, él lo tenía. Y yo ese libro se lo iba a regalar a un dirigente social afrodescendiente. Mira, eso no se lo cree nadie. Ojo, lo acaba de decir ella hace 24 horas, confirmando que Glenn Castellano estuvo ahí a darle un libro. Mira, 2 más 2 son 4.
No sé si me estás entendiendo, por favor, Por supuesto. la opinión pública. Entonces, obviamente, Todo lo hemos estos son entendido, indicios, fiscal. estos son elementos de convicción. Hay que entenderlo, ¿no? Para luego enredarse, contradecirse y no explicar dónde estaba ella de las 8:30 a las 9:30. Yo puedo calcular que ella lo saca también. Se lo pudo haber entregado a Tito Viloria, porque hay un detalle: nunca salía Carlos Lam de su casa sin avisar para dónde iba. Ese día, dice Maggie Kumare, fue la primera vez que lo hizo y rompió su protocolo de seguridad. Pregunto, ¿cómo puede ser eso posible en alguien que era extremadamente vigilante de cuándo salía, cómo salía, Claro. llamaba y avisaba? Casualmente ese día no lo hizo. Y casualmente ese día se le ocurrió a Maggie Kumare, se le ocurrió limpiar la sede del INSE. O sea, yo siento que efectivamente, a pesar de que estamos en una fase... Tengo que despedirlo, fiscal, Sí. pero los hechos, ¿cree usted, por todo lo que nos ha narrado, por las experticias que se hicieron, están claros? Ante Mira, la yo opinión pienso pública? que preliminarmente están claros, porque yo soy muy, yo lo dije en la rueda de prensa el pasado miércoles, estamos en una fase preliminar. Apenas ocurrió jueves y viernes la fase de imputación. Vienen 45 días, vendrá la fase de acusación. Luego vendrá la fase de juicio. No sé si me captas, o sea... Hay un proceso hay un que proceso continúa. que apenas está empezando. Que apenas está empezando, pero que tenemos estos elementos para haber hecho lo que hicimos entre jueves y viernes, que es primero la audiencia de delación del imputado De Glenn Castellanos, el jueves, y la del viernes, la de los 12 restantes que él fue señalando. Y que, por cierto, muchos de ellos confirmaban, por ejemplo, Tito Viloria confirmó que sí, que él le pagaba comisiones confirmado, o sea, escrito. Yo le pagaba comisiones a ella del trabajo que ella me daba. Darwin dice que él era el que le blanqueaba los bienes y los ponía a su nombre. Todos vinculados con la línea de investigación de corrupción. Sin duda, y son personas cercanas a ella. Diego también dice parte de lo que aquí te narro, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante indicios de mucha fuerza que van más allá de una conjetura y que también tiene algo revelador. Glenn Castellanos no es solamente un testigo que yo venía pasando y vi. No, él dice, yo participé, yo soy coautor, yo admito y voy a delatar, pero aparte soy testigo de lo que ocurrió. Eso te da un elemento de carácter jurídico que te permite investigar toda la tipicidad y la antijuricidad que ha ocurrido. Muchas gracias, fiscal, por todos esos detalles, por tomarse este tiempo para contarle a toda nuestra audiencia de América Latina, el Caribe y el mundo por todos esos detalles de un caso sobre el que millones y millones de venezolanos y venezolanas pues han llorado y lo han sentido como propio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tatiana, Patricia, a Madeleine por haberme invitado. Muchas gracias. Así vamos a una pausa brevísima en esta emisión de Noticia. Ya venimos con más. Sigan con nosotros. Uno de los motores del crecimiento económico es la demanda interna. Si las familias salen de paseo, si los amigos se vienen al cine, Si los jóvenes profesionales sacan un crédito para su primer departamento, es porque tenemos una economía saludable, con trabajo, estabilidad y reducción de la pobreza. Gracias al modelo económico-social comunitario productivo, expertos y organismos internacionales han reconocido las señales positivas de nuestra economía. ¿ya tienes tu depa? ¿Cómo se siente ser independiente? Me siento muy feliz, mi departamento, mi propio espacio. A ver, cuéntame, ¿qué hacen para pasar tiempo en familia? Ay, nos vamos al cine, organizamos almuerzos familiares y cuando tenemos un poco de más tiempo, nos vamos de viaje. Cuando la economía está bien manejada, no importa de qué lado cae la moneda. Porque estamos saliendo adelante.
El mundo sintoniza Telesur. André Vieira desde Brasil, porque Telesur siempre da más. Disfrute desde cualquier lugar del mundo el acontecer deportivo a través de nuestra señal HD, tanto en inglés como en español, gracias a los satélites IS-34 y IS-14. ¿Ya viviste esta nueva experiencia? Conviértete en nuestro fanático número 1 y contacta tu cable operadora y sigue conectado con nosotros. Conviértete en nuestro máximo goleador, porque Telesur siempre da más. Documentales Телесур presenta. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах. Мы живем очень тяжело, мы сидим практически в подвалах. С подвала, вот это только вылезли с подвалов. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Donbass, guerra en el corazón de Europa. En estreno, domingo, solo por Telesur. تابعونا في حلقة جميلة عن معلولة جرح السيد المسيح في برنامج عالم الجنوب من تلفزيون الميادين وتليسور. أنا الأب مكارس قلومي. Verdades عالم الجنوب في حلقة جديدة. Desgraciadamente es así, la vida de un guerrillero es así. Sí, él lo dijo muchos años antes, cuando una revolución es verdadera se triunfa o se muere, no hay otra. Esas características que el Che reunía, entre las cuales se destaca el no abandonar jamás a sus compañeros. Tras las huellas del Che. En estreno, sábado, solo por Telesur. El mundo sintoniza Telesur. Roberto Hugo Presa desde El Salvador. Porque Telesur siempre da más. En noticias, Japón crece en las muestras de solidaridad internacional tras el atentado que sufrió el primer ministro Shinzo Abe, por el que falleció horas después en un hospital. Hasta ahora hay un hombre de 41 años detenido por presuntamente haber perpetrado este asesinato. Vamos a verlo. Varios presidentes, líderes y personalidades mundiales han expresado este viernes sus condolencias y consternación ante la muerte del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, quien recibiera un disparo en el pecho cuando pronunciaba un discurso electoral cerca de la estación de Yamato Saidaiji, prefectura de Nara. El primer ministro nipón, Fumio Kishida, condenó categóricamente el atentado y expresó que todavía desconocemos el trasfondo de este crimen, pero fue un acto despreciable y bárbaro en medio de unas elecciones que son la base de la democracia.
Rezaba para que salvara su vida, pero a pesar de eso me enteré de su muerte. Es verdaderamente lamentable. No tengo palabras. Mientras, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, sostuvo que su país se encuentra conmocionado por la ocurrencia de un suceso tan lamentable. Por su parte, el primer ministro de la India, Narendra Modi, manifestó su tristeza por el fallecimiento de Abe, a quien calificó de destacado estadista mundial, líder sobresaliente y un notable administración en función de hacer de Japón un lugar mejor. Desde el Kremlin, en Rusia, su portavoz Dmitry Peskov expresó la profunda tristeza de su gobierno y la condena al atentado perpetrado contra Abe, a quien consideró un verdadero patriota de Japón. En tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, manifestó su consternación en su cuenta oficial de redes sociales. Pensamos en la familia y los allegados de un gran primer ministro. Francia está al lado del pueblo japonés. Postura también asumida por el jefe de la diplomacia mexicana, Marcelo Ebrard, quien expresó las más sinceras condolencias a su familia, amigos y al pueblo japonés por su enorme pérdida acaecida el día de hoy. Descanse en paz. Respecto al atentado, la policía detuvo al homicida, un hombre de 41 años, en el lugar de los hechos e investiga los detalles del mismo, el cual se produjo mientras Abe manifestaba su respaldo a los candidatos de su Partido Liberal Democrático, previo a las elecciones parlamentarias de este domingo en el país asiático. Marcelo Ramírez es director de contenidos de Asia TV, es analista geopolítico en Humo y Espejos, nos acompaña desde Buenos Aires. Marcelo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Marcelo, de todo lo que se ha visto, además con el presunto autor del atentado que le produce la muerte al ex primer ministro Shinzo Abe, ¿puede haber detrás de ello un móvil político? Bueno, todavía es realmente muy temprano para poder saberlo. Las informaciones no están siendo lo suficientemente claras y concisas. Es demasiado reciente. Pero indudablemente la presencia de Shinzo Abe era una presencia que podríamos decir que podía no ser del paladar de todos. Específicamente, en realidad, creo que lo que hoy vemos con el actual primer ministro es una línea mucho más agresiva que la que tenía Abe. Abe era un personaje que se había caracterizado por tener una excelente relación con Rusia e inclusive con China. De hecho, con Rusia habían llegado a una posición bastante avanzada en la negociación por el diferendo limítrofe. Sin embargo, bueno, no se pudo acordar, pero creo que las reacciones que estamos viendo tienen que ver con eso. Indudablemente las sospechas obviamente crecen y veremos con el correr del tiempo qué es lo que podemos concluir. Estaba además en un proceso de elecciones que además para el Congreso será muy importante y él era una figura absolutamente clave en la política nacional. Como primer ministro tuvo un rol tanto interno como internacional pues muy visible. ¿Cómo queda el país tras esto? Bueno, Abe fue autor de un proceso de crecimiento económico japonés con sus famosas Abenomics, una receta con algunos tintes liberales, pero que indudablemente sirvió y fue efectivo para que Japón por lo menos pudiera poner en marcha su economía después de un par de décadas donde prácticamente estaba demasiado estable, no conseguía revitalizarse. También fue un actor importante con el tema de lo que tiene que ver con las fuerzas de autodefensa japonesas, que básicamente es el ejército japonés, que tienen este nombre, bueno, porque la Constitución les prohibía el papel de un ejército regular. Abe de a poco ha ido inyectando dinero y ha apoyado el desarrollo de las fuerzas de defensa japonesas, transformándolas en un ejército realmente muy importante. Y como decía, ha tenido una posición, creo que si bien no podemos desconocer el hecho de que Japón sea un aliado muy estrecho de Estados Unidos, Abe tenía buena relación con las potencias emergentes como en el caso de China.
si sale aparentemente por una cuestión de salud, y hoy se suponía que ya estaba repuesto y que era nuevamente una opción de poder dentro de Japón. Y la presencia de AVE podía de alguna manera modificar este curso tan agresivo que ha tomado la administración actual. Yo creo que eso es lo que más se va a resentir. Daría la sensación que aquellas fuerzas que buscan el enfrentamiento con China y con Rusia dentro de Japón son las que salen fortalecidos en esto. Vuelvo a insistir que todavía es un poco prematuro, pero bueno, es difícil creer en la casualidad de estos hechos, ¿no? La forma en que se dio, hasta cuando uno mira los videos, la poca reacción de la propia seguridad de AVE, es llamativa la pasividad con que se hizo todo. Obviamente que es imposible ahora saber qué fue lo que pasó, pero seguramente el impacto va a ser que la línea agresiva de Japón va a seguir creciendo. Muchísimas gracias, Marcelo, por este análisis. Como bien dices, las investigaciones apenas comienzan, pero hay una cantidad de cabos sueltos, de preguntas por ahora sin respuesta. Gracias, muy buenas noches. No, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Panamá, de un paro de 72 horas a uno indefinido, así lo deciden trabajadores y docentes que protestan ante la falta de acciones del gobierno por el alza desmedido de combustibles, alimentos y abandono escolar. Les contamos al volver en Es Noticia. En Noticia Panamá, docentes y trabajadores se van a paro indefinido en exigencia de frenar los precios de alimentos, combustible y más presupuesto para las escuelas en todo el país. Educadores, trabajadores de la construcción, estudiantes y transportistas se tomaron las calles de casi todas las ciudades para protestar por el alto costo de los combustibles y de los productos de primera necesidad. Lo que inició como un paro de 72 horas a partir de este jueves se convirtió en un paro indefinido. La medida fue tomada tras una asamblea general de docentes, en la cual los agremiados reclamaron la falta de respuesta del gobierno a las 32 propuestas que presentaron. Y lo vamos a estar hasta que el gobierno de Nito Cortizo dé respuestas en concreto a las demandas del pueblo, como lo son el alto costo del combustible, el alto costo de la canasta básica familiar, el alto costo de los medicamentos y todo lo que de ahí se deriva. Entonces nosotros nos vamos a mantener en este pie de lucha hasta que consigamos respuestas en concreto. No queremos excusas, queremos soluciones, porque eso es lo que demanda este pueblo en este momento para satisfacer necesidades que por más de 30 años todos estos gobiernos neoliberales no le han resuelto al pueblo panameño. Incluyen el congelamiento del alto costo de los alimentos, el combustible, el desempleo, la educación, la salud y soluciones al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social, entre otros temas. La CONUSI y la Alianza Pueblo Unido por la Vida, queremos señalar que la lucha está planteada. Queremos cese a la corrupción de este gobierno. Queremos rebaja
hay congelamiento en el precio de la gasolina, de los medicamentos y de los alimentos. De igual forma, estamos planteando que no vamos a permitir reforma a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, medida que aumente la edad de jubilación de los trabajadores. Las manifestaciones fueron reprimidas. Esto ocurre mientras el presidente Laurentino Cortizo se encuentra en Estados Unidos, según dice, buscando una segunda opinión médica respecto al síndrome mielodisplástico que padece. El anuncio de paro nacional coincidió con los inicios de la mesa de trabajo del alto nivel por parte de entidades gubernamentales de conjunto con el Ministerio de Educación, Meduca, con el propósito de solucionar las situaciones que reclaman los afiliados. Dirigentes de varias centrales obreras y educadores se reunieron con el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Esperemos que el gobierno le dé respuestas concretas y que no sean tácticas dilatorias del gobierno. El pueblo panameño no resiste más el incremento del alto costo de la vida, no resiste más el alto precio de los combustibles. No hay escuelas que en este momento reúnan las condiciones porque están totalmente destruidas. Y si no hay respuesta en ese sentido, nos mantenemos de huelga indefinida los educadores. Profe, ¿con quién se están reuniendo ellos allá? En este momento están en la presidencia de la República para ver si los atienden. El vicepresidente convocó y nosotros estamos allá responsablemente. Si ellos se retractan, ese es demagogia del vicepresidente de la República. Los transportistas ya habían anunciado otro paro para el 17 de julio. Desde hace varias semanas, el país había experimentado jornadas intensas de protestas por las razones descritas. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Que tengan buen fin de semana todos y todas. Pásenla bien. Nos encontramos el próximo lunes. Hasta entonces, sigan con nosotros.